Hola, ¿qué Exacto. tal? Buenas noches. Nos encontramos en una edición especial de Canal de Líderes con una invitada de lujo, con una de los mayores referentes a nivel nacional de oposición, la diputada federal Margarita Zavala. Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Margarita, por la asistencia. También nos acompaña este día, pues como siempre, Juan Pablo Ibarra. Juan Pablo, ¿cómo andas? Gustavo, muchísimas gracias por este programa y también a la invitada, diputada. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias, Juan Pablo. Y bueno, Margarita, la idea de esta entrevista, pues es un tema que es importantísimo ahorita y que está siendo trending topic a lo largo del país, que es la reforma al Poder Judicial. Y pues como bien sabemos, es un cambio de timón robusto al Estado de Derecho. Y pues, ¿quién mejor que tú, que con no solo una experiencia política, sino una experiencia profesional? Que puede entender este cambio, cambio de timón, esta reestructuración desde los cimientos al Estado de Derecho. Y sobre todo como tu labor legislativa que has tenido a lo largo de estos 4 años y que te tocó ser de las pioneras a esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar, Margarita, durante el proceso de esta reforma y en la culminación de la implementación este 1 de septiembre? Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, yo no creo que haya sido un golpe de timón. La verdad es que es un retroceso enorme que no tiene nada que ver con timón y sí con manipulación absoluta. Nosotros fuimos, en un año, fuimos víctimas como país de una reforma de poder judicial que que en realidad va cambiando todo, vaya, un sistema de división de poderes. Por eso no hay un golpe de timón, en realidad es un retroceso. Y eso a mí me preocupa enormemente porque no es intentar que el Poder Judicial esté funcionando. Nada de lo que nos quejábamos, de lo que se queja tu auditorio, de lo que se quejan en las colonias, va a cambiar con la reforma judicial que se hizo. Era el 26 de agosto, es decir, el lunes más o menos estaríamos cumpliendo un año de la reforma constitucional, hecha cuando ya estaba cuando ya se habían entregado hasta oficinas, se citó a puntos constitucionales en un enorme atropello. Para esas alturas, además, al mismo tiempo el INE reformaba, regalaba una sobrerepresentación a Morena que no le tocaba y que tenía el 52% de la votación, pero les dio el 75% de la Cámara. Y entonces hacen una reforma constitucional, un dictamen de reforma constitucional, porque no tenían ese poder antes, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales, para hacer un dictamen solo se necesitaba la mayoría, no la mayoría calificada, no las dos terceras partes, sino solo la mayoría de esa comisión. Y pasa en septiembre para que la mayoría calificada de Morena y que la tiene calificada por una trampa que le hacen a la ley y que genera una sobrerepresentación y reforma la Constitución en la Cámara de Diputados. Luego pasa la de senadores con las historias, tragedias y medio novelas que vimos con unos personajes como los Yunes, Daniel Barrera, que todo mundo, nadie le dice nada y que es uno de MC que también por ahí desapareció Claro. y algunos cambios por ahí. Entonces, realmente se reforma la Constitución y luego pasó a reformarse la legislación, que si había sido fácil para ellos la mayoría calificada, imagínense la relativa. Entonces, yo lo que quiero decir es que es una reforma judicial que se le llama elegantemente así, pero que ni es reforma ni es judicial. Fue venganza. No cambia nada de lo que significaban los errores de un sistema judicial y lo que hizo fue, al contrario, quitarle un principio de independencia y autonomía, hacer una sustitución de personas vía un despido masivo injustificado que a la fecha no les pagan liquidaciones y unas elecciones totalmente inoperantes que se hicieron el 2 de junio y que el día de hoy está
calificando el Tribunal Electoral con un proyecto que declara la nulidad, pero con tres magistrados totalmente al servicio del poder, serviles totalmente al poder. No, la primera vez, lo vi hace muchos años cuando quitaron el registro de México Libre, pero además lo veo pues todas las semanas, todos los meses con ellos. Entonces, yo sí creo que tenemos que ver la profundidad de la mal llamada reforma judicial y el retroceso que eso significa. Así es, diputada, ¿qué es lo que está haciendo ahorita la oposición? Sabemos que ya la próxima semana pues ya llega ahora sí el nuevo Poder Judicial, las nuevas personas que van a estar a cargo, pero ¿qué está haciendo la oposición desde, ahora sí que desde cómo se están uniendo? Porque efectivamente hay temas que pues te hablaron de que ya la gente iba a escoger a las personas en el Poder Judicial, a los ministros, a los magistrados, pero nadie te garantizó que eso iba a mejorar el Poder Judicial. Esa es la pregunta como ciudadano. Pero ustedes desde la oposición, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Han hablado con gente del Poder Judicial que quedó, los que están todavía ahí? ¿O qué es lo que se viene? Porque también ya en puerta tienen una reforma también electoral y creo que pues también los ciudadanos, con esto que está pasando, con lo que ustedes están haciendo, pues hace que la gente que antes no votaba, que antes decía, bueno, me abstengo de votar porque no me interesa, pues ahora sí está viendo el interés de la política y lo que ustedes están haciendo como oposición o lo que deberían de estar haciendo también es hacer que toda la gente se involucre en lo que está pasando con México, diputada. Muchas gracias. Mira. Son dos cosas. Primero es importante saber lo que es la parte del Poder Judicial y la reforma. Segundo, o sea, lo que no significa o lo que sí realmente significa. Segundo, algunas consecuencias porque luego las damos por hecho. Pero el hecho de que hoy, supongo que declarando la validez, tú vas a tener un Poder Judicial que se basa en un fraude que fue el acordeón. Y eso también es importante que no se nos olvide para que cuando uno se active para participar, pues sepa claramente que se tiene todo el derecho de recuperar la división de poderes para México, porque nadie se las entregó en voto. Tercero, que lo que se oye muy bien, pues a la hora de la hora resulta inoperante, que fue el caso de la elección. A lo mejor se oía muy bien, digo, quienes estudiamos derecho, quienes sabemos de historia del derecho, supimos que alguna vez se intentaron las elecciones, salían de pronto algunos buenos, pero que en realidad pues se regresó a otro tipo de cosas, a otra manera de nombrar, precisamente porque por el deterioro del Poder Judicial. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, de cualquier manera, como sea, tenemos que exigirle al Poder Judicial que actúe como poder y que sea justo. Sí me preocupa una persona de Morena acompañada con Epigmenio o diciendo, pues lo bueno es que ahí vienen nuestros jueces y les vamos a pegar y eso a referirse a la libertad de expresión de unos periodistas. Entonces, yo pediría a todos que los derechos los tenemos que pelear unos. Perdón, no, unos, los tenemos que pelear todos. No dejemos que unos cuantos lo hagan porque no van a tener ni siquiera la capacidad para pelearlos eficazmente. Entonces yo creo que la parte de la oposición tiene unos deberes, pero tiene en números cosas inalcanzables. Entonces yo creo que de aquí al 2027 tenemos todos que estar muy atentos a qué es lo que tenemos que hacer, cómo resistir, cómo recuperar nuestros derechos, recuperar la justicia. Y una vez que se inicie los procesos de justicia federal, pues también obligar a la independencia judicial. Y Claro. yo creo que eso es fundamental. Entonces, me parece importante, Juan Pablo, Gustavo, que nos hagamos nosotros todos responsables de ello. Entonces, primero sería exigir al Poder Judicial la división de poderes
por ello la independencia del Poder Judicial, que es una garantía no de los ministros, no de los magistrados, sino de los justiciables y todos los ciudadanos. Segundo, yo sí creo que tenemos que generar una nueva manera de arreglar nuestras controversias, nuestros problemas, porque están estancados muchos de los expedientes y se van a estancar más en la medida en que haya personas que no estén del todo capacitadas. Por ejemplo, hay más de 50 jueces que serán jueces sin haber cumplido los requisitos ni siquiera del promedio. Habrá jueces que vienen de otros lugares y que no tienen la manera de saber cómo se hace una sentencia. Hay mucha gente dentro de los tribunales que está renunciando, que está diciendo, pues así no juego. Y otra, Juan Pablo, por ejemplo, un oficial de un juzgado tenía en su imaginario la posibilidad de ser juez. Y no era un imaginario, una ilusión. Si pasaba los exámenes, La etcétera, carrera podría hacer judicial. toda la carrera. Esa la eliminan a la hora en que para ser juez tú necesitas caerle bien a alguien que te haga un acordeón. Entonces eso creo que es muy grave y tenemos que estar pendientes. Y a mí me parece que vamos a tener que insistir en algunas cosas, por ejemplo, en revisar al Tribunal de Disciplina Judicial que no esté acosando a los jueces, porque están obligados a revisarlos totalmente el primer año y pueden sancionarlos. Y yo creo que ahí sí tenemos que crear observatorios judiciales, algunos ya por muchos jóvenes haciéndolo, independientemente del partido que algún día votaran o no. Yo creo que es cierto lo que tú dices, Juan Pablo, hay un tema muy ciudadano, muy de jóvenes, muy del derecho, muy de la justicia que tendrá que dar los pasos para devolverle la esperanza a México. Y en eso, pues, ustedes están en un canal como este, por supuesto, está quienes los ven, están quienes están generando cosas también creativas. Y Sí, aparte, la oposición tiene que hacer su chamba, que ni qué, y que se vea que eso es complicado. sí, y más porque ahorita los medios que le damos voz a todas los actores políticos, tanto al oficialismo como a la oposición, pues nos pareciera ser que es una cacería, que no deberíamos de darle voz a la oposición y pues ahora que el Poder Judicial también y los datos protegidos nos están cazando, pues se hace difícil también cada vez más para los medios, pero aquí seguimos y creo que es importante que toda la gente conozca todas las historias. Exacto, y que valoremos todos los ciudadanos lo que canales como como el tuyo, como el que están haciendo ustedes dos, pues es para una sociedad que requiere de la verdad. Y digo, también tomar en cuenta que precisamente este tipo de posturas, pues es un deporte de alto riesgo, como se está viendo ahorita, porque en cualquier momento puede salir alguien en el cual les resulte incómodo y se toman algunas represalias, incluso ya jurídicas, porque ya vimos, como el caso de Puebla, que los mismos tribunales están linchando mediáticamente a los ciudadanos que hacen una libertad de expresión. También aquí lo mencionábamos, Margarita, que a través de las aulas, la ciudadanía, la academia, pues eran foros independientes y foros fuertes en los cuales se tendría que alzar la voz precisamente para vigilar el desarrollo de esta reforma al Poder Judicial en cuanto a su implementación, que como bien lo dijiste, bueno, es un retroceso y que seguramente el tiempo nos irá dando la razón. En todo este año, como bien lo dices, que se cumple un año a partir de su propuesta, de la iniciativa presentada por la presidenta, pues estuvo llena de anomalías en cuanto al procedimiento legislativo. Ahorita con una reforma electoral en puerta, Margarita, ¿tú crees que hay posibilidad a través de su trinchera, a partir de la trinchera legislativa como candidato, como diputados de oposición, como legisladores de oposición, de poder generar algún consenso para que no sea un atropello como lo resultó la reforma al Poder Judicial? Mira, yo creo que eso es un tema que en números nos rebasa, pero esto no puede ser un día de campo nada más porque no tenemos los números. Y eso es bien importante, dar las batallas
y no rendirse. Creo que si nos rendimos, perdemos. Los países no tocan fondo, pueden irse para abajo y para abajo y para abajo. Quienes son demócratas creyeron o creímos que hace 3 años Venezuela había tocado fondo y que ya iba para arriba. Pues no es verdad. Hoy lo tenemos donde lo tenemos. Entonces, nuestro México no lo podemos dejarse irse hasta el fondo porque no lo hay. Entonces, ¿eso significa que tenemos que estar más pendientes? Sí. Eso significa que tenemos que obligar al gobierno a que dialogue con la oposición y con la sociedad civil y con la academia. Que ahorita tocaste un punto muy importante, que son las universidades. Deberían estar reclamando para ellos también los foros de discusión o por lo menos la base donde se pudiera discutir y se pudieran escuchar. Porque hay cosas, por ejemplo, nosotros, y yo lo advertí en septiembre del 2024, es una elección, la del Poder Judicial, absolutamente inoperante. Tan inoperante fue que el acordeón que tenían, como decían, había 7.000 millones de posibilidades para hacer, para llenar una boleta y resulta que 41 millones la llenan, o sea, 41 millones se repite exactamente como venían los acordeones, o para ministro, para Poder Judicial o para tribunal. Es increíble. Entonces, es una elección inoperante y yo a mí lo que me preocupa la reforma electoral, aquí te lo confieso, es que crean que se puede repetir la misma reforma del Poder Judicial en lo electoral para todos los demás cargos. Es decir, nos quiten casillas, no se cuenten los votos en la casilla, se vaya en un órgano que nadie sabe ni nadie supo, no nos permitan representantes de casillas, nadie, no haya una vigilancia ciudadana, no se pueda revisar muy bien porque cuánto da ni qué da. Todo eso puede repetirse, todo lo que pasó del Poder Judicial podría repetirse. Incluso la podrían hasta juntar. Es decir, pues como solo son diputados, ahí les va el Poder Judicial. Es decir, hay una serie de cosas que pueden hacerse. ¿Qué hemos propuesto? Yo hace poco propuse la segunda vuelta electoral. Esta es una Claro. propuesta que hace tiempo la teníamos, pero yo la propuse en la legislatura pasada y la propuse en febrero en la segunda vuelta electoral. Es lo que hoy tiene a Bolivia mejor. Hoy tiene a Bolivia, van a discutirse entre dos, no hay nadie de la dictadura de Evo, pero se va a discutir entre ellos, entre los dos, que la ciudadanía decidió que fueran los dos primeros. Eso, por ejemplo, le da más poder al ciudadano, menos para el gobierno, pero más poder al ciudadano para una segunda vuelta. Tiene que ser que, pues, que no por ningún motivo dejemos que cuenten los votos la autoridad, sino los testigos ciudadanos que eran los representantes de casilla y en la casilla. Por eso los funcionarios que tú conoces sean tus vecinos, sean yo si voy porque hay cuentas, pues si nada más me van a llevar para cargar paquetitos y papeles, pues no va a ir nadie. Yo creo que son muchas cosas que tenemos que hacer. Sí me preocupa la parte de reforma electoral. Tenemos que exigir el diálogo y tenemos que caer en la cuenta en las condiciones que estamos, que no son democráticas y que es una ley que no buscará la democracia, sino el control. Así es, diputada, ya casi para terminar, a mí, como lo dije hace un ratito, Todavía les falta pero decirme. a mí me interesa algo, diputada, lo que le decía hace ratito, ¿no? Que hay gente que cada vez ve menos el tema o se involucra menos el tema en política, políticas públicas y demás. Ahorita piensan que la política nada más es apoyar para un programa social, pero se quedan solo con eso. Desde su experiencia y más ahorita que lo hemos visto, como le decía, cuando le das voz a la oposición, que hay muchos ataques del oficialismo desde muchas vertientes, desde muchas áreas. Desde su experiencia con ya toda la carrera política que usted tiene y que va a seguir teniendo, ¿qué le diría a esa gente que para que se involucre y sepa lo que está haciendo el gobierno, sepa cómo cuestionar, sepa en qué focos rojos o amarillos estar viendo y que cada vez más se involucren?
porque si no, como usted lo dice, ¿no? Al ratito van a hacer elecciones nuevamente con acordeón y te van a decir por quién vas a votar, aunque no los conozcas, aunque nunca en tu vida los hayas visto, pero pues pareciera ser que ya te están guiando hacia dónde le vas a votar, hacia dónde se vira el poder. ¿Qué consejo le daría usted, diputada, a esta gente? Bueno, primero vamos a pensar en la política no como, no definirla como desde el poder, sino desde el servicio. En la política se toman decisiones que no tienen consecuencias en una sola persona o en una familia, sino en millones de personas. Y por eso el fin de la política es construir bien común, que no es la suma de bienes individuales, sino los bienes que solo entre todos podemos conseguir. Porque una persona con discapacidad le dan sus 3,000 pesos, más o menos, en la beca, ¿no? Además de otras las que podría tener. Qué bueno que la tiene, sí, qué bueno que la tiene, pero si llega al DIF y ya no hay dinero para la rehabilitación, entonces eso solo lo puede conseguir en términos de bien común. No le van a bastar los 3,000, porque no tendría los aparatos. Entonces, sus aparatos de rehabilitación tienen que estar bien mantenidos y eso no le alcanza con los 3,000. Entonces, a más de los 3,000, tiene que tener un país que tome una decisión el gobierno de invertir en las personas con discapacidad a través del mantenimiento de todo un sistema de rehabilitación. ¿Por qué intervenir en la política? Yo estoy segura que todos los que te escuchan o tus amigos, todos han tenido a alguien cercano que fue al IMSS y no lo pudieron atender. A alguien cercano que fue a que lo operaran y que sigue esperando 3, 4 meses a que le hagan una operación. A alguien cercano que le están faltando las medicinas y que no hay abasto. Eso es política, tiene que ver con una decisión de presupuesto donde le quitaron 113,000 millones de pesos a salud para este año nada más. Nada más este año le quitaron 113,000, todos los años le han quitado dinero. Él tiene la decisión de haberse apoderado de Birmex y haber quebrado Birmex por corruptos y que es el que hacía medicinas por no querer revisar de una manera más eficaz el tema de las medicinas. Y entonces, son decisiones políticas que tienen que ver, les puse, fíjense los ejemplos, que tienen que ver con la salud de las personas, pero también con la muerte, con la vida o la muerte. Porque hay personas que ustedes saben, una diabetes, un cáncer, que si se retrasa demasiado el tratamiento o no hay la medicina, pues se muere. Entonces, por eso hay que estar. Ahora, también hay que estar con algo, y lo digo por su generación. Tenemos que recuperar para México los derechos de los ciudadanos, de poder decir las cosas, de poder ser creativos, de defender la libertad. Para mí la libertad no es el único valor, no lo es, pero desde ahí se defienden todos los demás. Por eso a veces digo, no, bueno, oye, pero ¿por qué estás en este movimiento? ¿Por qué fuiste a tal marcha de democracia si los que lo organizan tal o cual? No, bueno, pues yo no tengo que estar exactamente de acuerdo con o que organiza, pero a mí sí, si me dan garantías de que llegando ellos me darán libertades para incluso responder en su contra, pues con eso tengo. Ya haremos otros trabajos. Entonces, recuperar la democracia para México sí es importante, aunque lo hagamos muy lejano. ¿Qué me preocupa también? Que todo esto, que en un celular te puedan pedir todos tus datos, y que te puedan pedir los datos de los teléfonos que tienes de otra persona. Por ejemplo, llegar a una estética y pedirle a la peinadora que le dé todos los teléfonos de todos de ahí, y que no es pregunta, se los quitan y punto. Esa invasión a la vida privada me parece que tiene complicaciones serias y que no nos hacen libres. Yo creo que por ahí tenemos que hacer un esfuerzo también para recuperar. Y requerimos, Juan Pablo, y lo digo porque ustedes están ahí por algo, de generar como una cultura distinta, también en la que nos respetemos más, pero que también sepamos qué construimos. A veces dicen, es que no hay propuesta, no, sí hay propuesta, pero es cierto que adolecemos
de una cultura de respeto, de legalidad, de democracia, de buscar los instrumentos pacíficos. Hace unos días estamos viendo que somos violentos en todos lados, en el fútbol, en una cancha de raquetas, en una escuela, Hasta en la fila de algún autoservicio. en las filas de autoservicio, increíble. Claro. Y yo creo que ahí nos falta mucho de trabajo y de escuela cultura. Y yo te voy a decir una cosa, Juan Pablo, cuando yo tenía 16 7 años, yo me iba a lugares o a centros sociales y dábamos pláticas de derechos humanos, así sea 4 personas, pero dábamos la plática de la importancia de votar, de la importancia de lo que era la política, de mirar un poco hacia un gobierno y exigirle, e incluso desear estar ahí para generar bienes públicos. Yo creo que eso nos puede costar trabajo, pero puede ser también una gran misión generacional. Así es. Margarita, ahorita que mencionaste lo de las decisiones, el impacto de las decisiones en temas de salud, que es más allá de medicamentos, es decisiones de vida o de muerte, me hiciste acordar a unas partes de tu libro, Mi Historia, en la que eres muy enfática en lo que tú hacías como primera dama para los niños con cáncer, cómo visitabas los hospitales, cómo tenías que pelearte para que te dejaran ver el hospital completo. Es más, creo que en el libro mencionas una anécdota del 30 de abril, que te subieron a un piso y que dice, no, quiero ver todo el hospital, ¿sí? Y más allá de eso, recuerdo también una parte donde tú narras una visita al estado de Morelos y que se acerca una mujer contigo de 5 hijos y que te dice que te había tenido 2 enfermos de leucemia. Uno de ellos había fallecido, pero en ese sexenio fue cuando ustedes implementaron en el Seguro Popular que se cubriera también la leucemia dentro de este y que el segundo hijo de esta señora ya estaba en remisión y que muy entusiasta la mujer dijo, y no nos cobraron ni un quinto. Y tú cierras con una frase y dices, ahí es cuando te das cuenta que todo ha valido la pena. Entonces, creo que tienes razón en ese sentido. Las decisiones en temas de salud causan muerte y también salvan vidas cuando se implementan de la manera correcta. Entonces, en ese contexto y ese tenor, Margarita, la oposición, ustedes, tú, que eres una voz muy difícil de ignorar seguramente en Cámara de Diputados, eh, es donde verdaderamente podemos estar esperanzados o representados para que se exijan estas condiciones de salud, como bien dices, aunque los números no sean los más adecuados, pero que verdaderamente podamos dar la batalla desde la trinchera, porque como tú siempre dices, a este país se va a sacar adelante los valientes. Sí, sin duda, sí, son anécdotas muy bonitas, aunque no saludo con sombrero ajeno, el Seguro Popular fue creado antes y expandido por Felipe y por secretarios que tuvimos como Julio Fren, José Ángel Córdoba, que en estos días además, tanto Felipe como él cumplen años. Pero vaya, ¿yo qué puedo decirte? Yo como diputada voy a fijarme mucho más en salud, ya me he fijado siempre, pero especialmente ahora en el tema de salud, porque creo que eso no aguanta más y espero que haya una reacción en el gobierno, que haya los esfuerzos bien encaminados. Eh, Fíjense, eliminaron el Seguro Popular, luego hicieron el INSABI, 400.000 millones de pesos, que ahora sí que quién sabe dónde los dejaron y luego anularon el INSABI y pusieron en bienestar. Y la gente no está confundida entre qué es IMSS y qué es IMSS Bienestar. Y es muy complicado y creo que también desde el gobierno se están revolviendo y están siendo muy eficaces. Creo que ahí hay un tema muy claro de salud que puede llegar a empobrecer a muchas más familias. Ya empobrecido 287.000. Es decir, donde un tratamiento de cáncer que no se paga por el gobierno es un tratamiento que quiebra a una familia en términos económicos. Y entonces yo creo que por ahí, por eso es tan importante que estos temas de pobreza de ingresos que se redujo, solo va a ser sostenible si tienes una buena salud, que no la tenemos. Solo va a ser sostenible si tú has dado una buena calidad de educación. Solo va a ser sostenible si tú tienes buenas carreteras, porque este ingreso mayor que le diste a unos
por ejemplo, a unos vendedores de flores, una carretera mal cuidada que llegan y se caen en un socavón, les quita el coche, por lo menos, si lo es que le alcanza a arreglarlo, por lo menos 3 meses, son 3 meses que pierde. Entonces, es importante un gobierno que vea si en lo integral cómo vamos creciendo. Me preocupa un México que no crece y creo que toda esa batalla tiene que darle la oposición para señalar una y otra vez dónde estamos mal, por dónde tenemos que trabajar y desde luego la ley electoral, aunque parece que es distractor, quizás es un distractor, pero es un distractor que puede tener consecuencias durísimas. Entonces también estaremos sin duda ahí. Pero si no nos vamos organizando, aunque sea de poquito, para ir vigilando el poder, va a ser muy difícil. O para ir enseñando a otros que caigan en la cuenta sobre sus derechos, pues también. Así es, pues ya vimos que el oficialismo, si no puede, pues le echa la culpa a alguien y ya me imagino usted ya Sí, sabe a quién le echan la sí, culpa. sí, sí. No, no, no hay que dejarse. Y no hay que rendirse, eso es bien importante. Así es. Diputada, pues prácticamente estamos al final. De mi parte, es un gusto que haya estado con nosotros. Espero que no sea la última vez porque se vienen tiempos importantes que van a marcar la historia que viene de México y pues siempre Canal de Líderes va a estar listo para darle la voz a todos los actores políticos, a todos los que queremos que le vaya bien a México en todos los aspectos. Como usted lo dice, está el tema de pobreza que lo sacan con estos datos, estadísticas, pero si no tienen salud, si no tienen la garantía de salud, buenas carreteras, tema de mejora económica, pues ahí nos vamos a quedar. Así que, pues de mi parte, muchísimas gracias, diputada. Al contrario, muchas gracias y espero que esta no sea la última. De igual forma, Margarita, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y créeme, cada vez que vemos tus reels en tribuna, hay muchas personas que decimos, eso queríamos decir nosotros, ¿sí? Nos sentimos muy representados. Y pues bueno, en ese sentido, yo no sé si nos puedes decir nada más cuándo va a ser tu informe legislativo para que vayamos apartando la fecha. Bueno, por ahí de los primeros días de octubre, espero que por ahí del 9 más o menos, Perfecto, por ahí. Margarita, pues Les aviso muchísimas antes. gracias y ojalá que no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a todo el trabajo que se realice. Gracias, gracias a los Dios, a los dos. Juan Pablo, ya no te veo, pero saludos. Aquí, Nos aquí vemos. andamos. Es que Ok, yo me encargo órale. de la producción. Diputada, muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Un gusto. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, gracias.